Pues me gusta recordar que el Señor está presente, ángeles están presentes y no sabemos cuántos más, ¿verdad? La Trinidad está presente porque estamos reunidos en su nombre. Donde estén dos o más, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces tenemos la bendición y el privilegio de saber que aquí está nuestro Señor. Oremos para comenzar. Amado Padre Celestial, te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo que aceptes la gratitud de nuestro corazón por tener la oportunidad de reunirnos con tu presencia, para rendirte culto, para venerarte, para decirte, Señor, que venimos a entregarnos a ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro dueño, quien nos ha comprado con su sangre preciosa para que te pertenezcamos y hacer este pueblo que tú estás haciendo, que manifieste al mundo la gloria de tu presencia entre los hombres. Guíanos en esta hora, Señor, para meditar, pensar en tu palabra. Que este tema, que este momento sea para la gloria de tu nombre, para edificación de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo dos temas y ahora vamos con el tercero. El primero fue sé fiel hasta la muerte. Y esto, hermanos, es algo sumamente importante. Cada uno de nosotros debemos de tenerlo presente. Somos fieles al Señor. No a un grupo, no a una institución. Somos fieles al Señor y a su iglesia. Es delante de Él quien nosotros estamos. Y la iglesia se constituye en algo palpable para saber que ahí está presente el Señor en medio de este grupo de personas. El mandamiento de nuestro Dios es ser fiel hasta la muerte. Así que pues hablamos sobre en ese primer momento, tomando algunos aspectos de la vida de Job y de las experiencias que él había tenido. Después estuvimos hablando, ser fiel hasta la muerte es lo mejor que puedes hacer. Realmente ahí es donde hay un secreto importante de la permanencia nuestra, de seguir al Señor, de permanecer fieles a Él y mantenernos en eso. La lucha es tremenda. Con cualquier cosa nos espantamos, todos, y de repente ya no queremos seguir. Ya no queremos seguir. Me acuerdo de una ocasión que íbamos en el camión, un amigo mío, muy querido, y yo, cristianos ya los dos, y él le empieza a testificar, fíjense, le empieza a testificar de Cristo a otra persona. Entonces termina de testificarle y me presenta. Oye, te quiero presentar a mi amigo Carlos. Y entonces me presenta en el camión y me presenta a su amigo y yo le doy unas palabras, según yo, inspiradísimo de parte de Dios, ¿verdad? Ok, nos bajamos del camión y cuando ya vamos caminando en la calle, mi amigo me dice, qué mal hablaste. Me quedé helado. Pero miren, eso Dios lo usa para quebrantar nuestro orgullo. Por 1 o 2 días yo estuve diciendo, no vuelvo a ir a ese grupo a donde voy. ¿Les ha pasado? No vuelvo a ir. Gracias a Dios que en el último momento el Señor me impulsó y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y me humillé y fui. No quiero decir que él tuviera razón, pero aunque él se haya equivocado, para mí era importante que Dios me diera esa lección para que aprendiera a depender de Él. Sé fiel hasta la muerte porque es lo mejor que puedes hacer. Aprendimos eso de Job. Bueno, ahora estaremos viendo, sé fiel hasta la muerte, siendo temeroso y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero decirles, hermanos, nunca dejen de ser temerosos de Dios y apartados del mal. Luchen hasta la muerte para que esto siempre esté en sus vidas como una determinación. Estaremos pensando en que, como dice la Nueva Versión Internacional, déjenme aquí, pues no exagerarlo, así es como está escrito. Dice, temer al Señor, eso es sabiduría. Y
la otra parte dice la nueva versión en Job 28:28, apartarse del mal, eso es discernimiento o sabiduría. Es discernimiento. Temer al Señor, esto es sabiduría. Una de las cosas que observamos en el libro de Job y que hemos venido aprendiendo a través de las predicaciones de nuestros hermanos es que desde el capítulo 1 observamos que el que introduce Job, el escritor de Job, dice que en el versículo 1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando vamos avanzando en ese capítulo, llegamos al versículo 8 y entonces llegan los hijos de Dios y llega Satanás, y pareciera que el Señor presume a Job, ¿verdad? Ya lo sabemos, y dice, y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay ninguno como él sobre la tierra? Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hemos venido caminando a través del libro de Job y llegamos ya ahora estamos ya en los capítulos 26, 27 y 28 que me tocan a mí, y seguiremos avanzando. Pero una de las cosas que encontramos en la vida de Job es precisamente que él se mantiene, a pesar de todas las cosas que había padecido y sufrido, él se mantiene así, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la invitación de esta mañana, hermanos, es que consideremos que la lucha es dura, la guerra es tremenda. Satanás está atacándoles a ustedes y a mí constantemente en formas multifacéticas, y debemos permanecer en esta lucha, temerosos de Dios y apartados del mal, porque ahí es donde está el secreto. Cuando lleguemos, espero que en unos minutos más, el capítulo 28, versículo 28, es precisamente lo que dice. Es el secreto que Dios revela a los hombres, ese secreto precioso, hermoso que tenemos ahí para ser temerosos de Dios y apartados del mal. Pero esto se logra solo con Dios. Nos alejamos de Dios, se pierde. No importa qué tanto haya parecido que nosotros avanzamos espiritualmente, lo perdemos. Debemos de permanecer fieles en este principio. Entonces, tenemos aquí 3 capítulos: el capítulo 26, 27 y 28, y en el capítulo 26 estaremos hablando acerca del temor del Señor, y en el capítulo 27 estaremos hablando acerca de la inteligencia, que la inteligencia es apartarse del mal. Entonces estaremos observando estos 2 temas en el 26 y el 27, y en el 28 es la adquisición de esta sabiduría, de esta inteligencia. Capítulo 26, aquí recordamos que en el capítulo 25 decíamos que ahí estuvo Bildad hablando acerca de una especie de alabanza de Dios. Y en un momento dado de sus 6 versículos dice Bildad: ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede un ser, o cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Perdón, es que de repente se me cruzan aquí las cosas. ¿Cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, ¿cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano? Aquí vemos que pues Bildad tenía una expresión o tenía una doctrina, una enseñanza, una imagen de Dios en donde el hombre era gusano, larva, basura, y Dios estaba lejos de él, solamente mirándolo. ¿Cómo puede, verdad, dice, el hombre ser justo con él?
Pero desde el mismo momento en que Dios creó al hombre, lo creó para tener relación con él. Aquí lo está poniendo Bildad como un Dios lejano, apartado de los pecadores. Pero lo que nosotros encontramos en la Escritura es que es un Dios cercano, cercano a los pecadores, y que desde la creación el Señor tenía en mente bendecirnos con toda bendición espiritual, que lo hizo, como dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí encontramos que para Bildad este era su tema, y había que acercarse a Dios a través de las buenas obras, como lo habían enseñado o habían hablado con Job, sus amigos. Entonces aquí, cuando llegamos al capítulo 26, Job dice a Bildad unas palabras en los versículos 2 y 3. ¿Qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado al brazo sin fuerza? ¿Qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? O sea, le está diciendo al revés de lo que Dios hace. Dios es alguien que ayuda al débil. Dios es el que salva al brazo sin fuerza. Dios es el que da consejos al que no tiene sabiduría. Esta es una realidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos nosotros impedidos por causa del pecado, pero Dios está disponible para ayudarnos en medio de esta situación pecaminosa, apartada de Dios y perversa. Dios obra, Dios actúa, el Señor ayuda. Y aquí lo que quiere decirle el Señor, lo que quiere decirle Job a Bildad es precisamente que el Señor ayuda al débil, salva al desforzado y hace sabio al sencillo. No, el hombre impío nunca puede agradar a Dios, pero Dios hace lo que tiene que hacer para que el hombre se acerque con él y pueda estar cercano. Esa larva, ese gusano, puede acercarse a Dios y mantener una relación como hijo de Dios. Nosotros vemos a través de la Escritura la cercanía de Dios. Por ejemplo, cuando llegamos a Hechos 17, este versículo estos pasajes tan extraordinarios, en donde Pablo dice que el Señor creó a los hombres y los puso ahí en su lugar, en sus lugares, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ahí es donde nosotros encontramos precisamente que está cercano, no está lejos de ninguno, y le dice a los atenienses y a cualquier persona, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios está cercano. Y claro, la máxima expresión es cuando el Señor Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario para que precisamente acercarnos en esa salvación tan profunda, tan íntima con Dios, esa transformación tan grande. Aprendimos cuando estábamos viendo Éxodo, aprendimos allá en el capítulo 34 aquella frase donde Dios se presenta a sí mismo y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Misericordia sin perder el juicio de Dios. Es cercano. Él nos creó porque Él quiere tener una gran nación, un pueblo adquirido por Él para que le alabe por toda la eternidad, para que podamos gozar y disfrutar con Dios de esa relación con Él, no solamente en este mundo que es así espiritual, medio en penumbra, pero un día estaremos en su presencia por toda la eternidad, llenos del gozo de Dios. Cuando les comentaba la vez pasada que cuando estuvo el diluvio de Noé y Dios decidió destruir la raza humana, Dios puede hacerlo. Pudo haber decidido destruirnos a nosotros, terminar con nosotros. Pero ahí, en el diluvio, dio el arco iris y dio la promesa de que no lo haría más. Ahora Dios sería paciente. Y creo que Romanos 2 nos explica la paciencia de Dios cuando dice:
¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios está trabajando con las personas de muchas maneras, de muchas formas, para guiarlos al arrepentimiento. Muchos responderán, muchos no responderán. Pero el trabajo de Dios es estar haciendo esto en las vidas de las personas, en todo el mundo, en todos los hombres. Pero dice más adelante en el versículo 12 del 5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No podemos negar esto. Dios responderá con ira al que no se arrepiente. Ha tenido puesta ahí delante de todos los hombres su paciencia. Lo que vivan, el tiempo que vivan, cada uno de los hombres, su paciencia está ahí. Y es riqueza, la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia. Es una riqueza que todos los hombres tienen y que desprecian, que no la toman en cuenta. Y claro que la viene la advertencia de Dios, pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. Es una verdad bíblica. Podríamos pasarnos el tiempo diciendo que somos campeones y que los preferidos de Dios y los consentidos del Señor y que si le damos Él nos da. No, aquí dice claramente que hay un asunto tremendo, ¿verdad?, que podemos enfrentar al despreciar la paciencia de Dios. Así que la palabra de Dios nos deja, y lo que pues vemos que Bildad estaba equivocado, es que Dios es cercano, misericordioso, dispuesto, esperando que las personas se acerquen a Él, se arrepientan y vengan con Él. Somos gusanos, pero tenemos la oportunidad de venir a ser del pueblo de Dios. ¿Y qué cosas dice la Escritura cuando habla del pueblo de Dios? Reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, sí, Bildad estaba equivocado. Por eso es que le dice estas palabras a Job: ¿qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado el brazo sin fuerza? Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Ese es la versión que tengo. ¿Qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? Así que Dios es cercano. Otro asunto que dice aquí Job, en donde empieza a mostrar esto, es que empieza a hablar del Dios todopoderoso y temible. Desde el versículo 5 hasta el versículo 13 está hablando de estos asuntos ahí, en donde describe todo el control que Dios tiene de todas las cosas. Y vemos ahí que Dios todo lo ve, aún el Seol y el Abadón. Sheol y Abadón son como palabras que describen lo mismo, y que son un lugar que está hallado, están las almas de los hombres, y Él ve eso, Él lo tiene claramente presente de lo que está pasando ahí, a donde han llegado las almas de los hombres y después de la muerte. También nos dice que Él tiene su creación bajo control. Ahí desde el versículo 7 hasta el versículo 13 está hablando de muchas cosas que, bueno, se pueden tomar como asuntos hasta de científicos, ¿verdad?, de las verdades que ahora se conocen. Por ejemplo, habla del lugar de la tierra en el espacio, cuando dice en el versículo 7: Él extiende al norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. O sea, estaba en el espacio, tiene su lugar ahí en el espacio. Y como eso habla de muchas cosas más, ustedes podrán leerlo con mayor detenimiento, pero ahí se puede interpretar que controla las lluvias, que la luna hace sus efectos en las mareas, las corrientes marinas, que estabiliza el eje de la rotación. Todas estas cosas, habla de la circunferencia del horizonte, por ejemplo, cuando está diciendo
en el versículo 10, ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas en el límite de la luz y las tinieblas. Ahí como viendo el mar, ¿verdad? La superficie, el círculo en donde pues sale el sol y se oculta el sol, ¿verdad? Donde es las tinieblas y la luz. En fin, habla de todas estas cosas, mostrando Job, pensando Job, diciendo Job a sus amigos, el Todopoderoso, Él tiene todo el control de todas las cosas. Job es fiel en temer al Señor. Y cuando termina de hablar todos estos asuntos, que ustedes podrán verlo con mayor detalle, nos dice en el versículo 14, que todo esto de lo que habló, que es un poco de las muchas cosas que se pueden hablar de Dios, dice, estos son los bordes de su camino, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Son solamente los bordes, o sea, es una pequeña parte de todo lo que hay de Dios, que es infinitamente más grande. Todo esto está allí, y Job teme a Dios. Entonces aquí es lo que dice, temer al Señor es sabiduría, es tenerlo ahí con claridad, ¿verdad? El Señor es nuestro Dios, y saber, tener el temor del Señor es tener sabiduría. Cuando vemos las escrituras, por ejemplo en Proverbios, nos dice algo muy similar a lo que dice Job 28:28, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En Job 28:28, que estoy citando, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Permanecer temiendo al Señor y apartarse del mal. Y aquí encontramos a Job en esta determinación de seguir fiel al Señor. Bueno, espero poderles dejar la idea de lo que estoy diciendo aquí en esta porción. Ahora llegamos al capítulo 27, y ahí en el capítulo 27 encontramos que el énfasis de Job es apartarse del mal, es discernimiento, hallar, conocer al Señor, temer al Señor, es muy importante para la vida del hombre. Aquí es apartarse del mal es muy importante para la vida del hombre, y en el 27 está haciendo este énfasis específico. Y la Nueva Versión Internacional dice, apartarse del mal, esto es discernimiento, que en otras partes lo traducen como inteligencia. Me gustaría hacer aquí una nota, tratar de distinguir entre sabiduría e inteligencia. Sabiduría implica conocer a Dios, profundizar en lo que le agrada mediante el estudio de su revelación, digamos de su santa palabra. Dice en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Conocerme y entenderme y mirar esa realidad de la justicia, de la misericordia, del juicio, porque es real. Y entonces entender esto y lo que quiere el Señor. Entonces, sabiduría implica conocer a Dios, profundizar en lo que a Él le agrada. Por lo general nosotros empezamos a caminar con nuestros conceptos de Dios. Y tenemos que aprender que la disciplina de la vida cristiana es conocer a Dios por medio de su palabra. Entender lo que Él ha dicho de sí mismo, no lo que nosotros creemos que es lo que Él ha dicho de sí mismo. Sus amigos, los amigos de Job, lo que hacían era hablar de su concepto de Dios. Y ellos pensaban que había que agradar a Dios a través de las buenas obras, a través de dejar un camino de hacer obras malas y regresar a hacer obras buenas, y de esta manera Dios los recibiría. Pero
Job no entiende esto. Él ve una justicia que le ha sido dada en una forma distinta. No es la que él produce, es la que le ha sido dada y se aferra a ella. Hermanos, sabiduría implica conocer a Dios. Y recordemos esto: nunca nos cansemos de aprender de la palabra de Dios, de leer, de meditar, de tomar tiempo para ver pasajes, entender los pasajes, aprender cómo se puede leer las Escrituras, de qué manera hay que entrar a conocerla. Tenemos pues como lo decimos muchas veces, los mensajes, pero aún los mensajes no son suficientes. Están los estudios y otros tiempos más con la palabra de Dios. Esta es una parte fundamental para nuestras vidas, para conocer a Dios, porque esto es lo que Él quiere. Alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, debemos conocer a nuestro Dios. Sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es conocer a Dios. Si no lo conocemos por medio de su palabra, no estamos caminando en esa sabiduría que Dios espera que seamos fieles. Somos fieles a la sabiduría cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos acercamos a ella para conocerle a Él. A mí me sorprende cuando hablamos con testigos de Jehová, porque ellos quieren la sabiduría de conocer sus cosas, pero no de conocer a Dios, no de entender sobre su juicio, porque ellos dicen: no puede ser, no es lógico, no es razonable que Dios mande a la condenación eterna a los hombres, porque tienen su concepto humano de un Padre y no el concepto divino de este Padre celestial. Así que nosotros no podemos andar en nuestros pensamientos, sino en los de la palabra. La insistencia nunca será poca, hermanos. Leamos la palabra, acerquémonos a conocerla, escuchemos las veces que se pueda, aprovechen la iglesia. La iglesia es una institución no humana, sino de Dios, para que nosotros podamos rendirle culto a través de las instrucciones y enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es lo más valioso. Se puede tener un gran culto, se puede tener grandes músicos, se puede tener un show espectacular. A lo mejor para muchos esto es lo más importante, pero lo más importante es Dios. Lo más importante es el Señor, lo más importante es lo que Él ha dicho de sí mismo, lo más importante es agradarle a Él, y para esto la iglesia se reúne. Sabiduría implica conocer a Dios, profundizar en lo que a Él le agrada mediante el estudio de su palabra. Inteligencia, aquí la idea es inteligente, o es aquel que sabe discernir, elegir lo correcto. Y aquí, pues esta es una parte muy importante, porque muchas veces nosotros no elegimos lo correcto, creyendo que eso es lo correcto. No es lo correcto. Necesitamos ser instruidos por el Señor para tener esa inteligencia espiritual, ese discernimiento. Por ejemplo, lo describe en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 21 al 22, cuando dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, reténganlo. No es ser descuidados al examinar algunas cosas, especialmente las cosas de este mundo. Tenemos que ver qué es lo que está atrás, qué es lo que es de Dios, qué es lo que es contra Dios. Discernir esto tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la cercanía del Espíritu Santo a nuestras vidas y la enseñanza, pero tiene que ver con el aspecto espiritual, en donde nosotros hacemos un discernimiento, donde examinamos todo cuidadosamente a la luz de la palabra de Dios y retenemos lo bueno, dejamos lo malo. Absténganse de toda forma de mal. Y no exageraremos nunca en insistir en esto, porque yo lo necesito. Tengo que abstenerme de toda forma de mal. Y puede haber cosas que me engañen,
me saquen del camino y aceptar lo que no es de parte del Señor. O con convencimientos extraños, decidir caminar por donde no debo caminar. Es muy importante la dirección que la palabra del Señor nos da en nuestro diario vivir. Inteligencia es tener discernimiento de aquello que estamos enfrentando día con día. Por eso la palabra de Dios tiene algo muy especial. Ahora, aquí en este pasaje, al llegar en este capítulo 27, hay algo que es muy significativo de la vida cristiana. No estará en otras religiones, pero sí en la vida cristiana. Aquí dice en el versículo 2, déjenme leerles desde el versículo 2 al versículo 6, dice: vive Dios que ha quitado mi derecho, vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso que ha amargado mi alma. Todo el mundo va detrás de las cuestiones religiosas para que no para esto, sino para pedir que le quiten la amargura. Pero aquí acepta Job que le ha quitado su derecho y ha amargado su alma. Pero observen ustedes, hermanos, lo que sigue en el versículo 3 en adelante. La convicción de Job de seguir agradando a Dios. Porque mientras, estoy en la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes hasta que mueran, hasta que muera no abandonaré mi integridad. Lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes. A pesar de que Job entiende que su derecho le ha sido quitado por Dios y que Dios mismo, el Todopoderoso, ha amargado su alma, permanece fiel al Señor para no pecar contra Él. Esto les pasa a los creyentes, hermanos, que cuando las cosas van mal, nos mantenemos confiando. Que cuando los asuntos no salen, nos mantenemos confiando. Pero hay aquí tres énfasis que hace Job. Dice: mis labios ciertamente nunca hablarán injusticia, mi lengua nunca pronunciará mentira. Pero miren más: lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes, a sus amigos. Aquí para mí pues es muy claro, no va a pecar contra el Señor, ni con mentiras, ni hablando injusticias ni mentiras. Y por otro lado se va a mantener fiel a la doctrina de la palabra de Dios acerca de Dios. Lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes. Él no va a aceptar las falsas doctrinas y los énfasis equivocados que ellos estaban haciendo. Recordemos las palabras de ¿cómo se llama este? El anterior Sofá. No, el otro. El otro. Elifaz, sí. Elifaz es el que está ahí, perdón. Recordemos las palabras de él. Cuando Job decide no abandonar su integridad. Ahí, sin duda, pues estaba recordando muchas de las palabras de sus amigos, y una de ellas es la de Sofar, cuando dice: recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo,
porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de sus manos. Obras. Tú haz buenas obras y aunque no seas inocente, serás librado. Enfatizando esto. Entonces el énfasis de Job aquí es: no voy a hablar injusticias, ni voy a mentir, ni voy a aceptar doctrinas que estén contrarias a la enseñanza de Dios. No podemos no mentir, no podemos no hacer injusticias si la doctrina que tenemos no es la de Dios. Estas cosas se amparan juntas, van juntas ahí. Entonces, es algo muy importante que Job está presentando aquí para decir que él no va, a pesar de que sabe que Dios le ha tratado, le ha permitido tener esa experiencia tan terrible, no va a ser infiel a Dios. Se va a mantener confiando en el Señor y siguiéndolo a Él. Ahora, los versículos del 7 al 12, pues nos hablan de la condición de los impíos. O sea, Job lo tiene muy presente, la condición de los impíos. Dice: sea como el impío mi enemigo y como el injusto mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado, cuando Dios reclama su alma? Este es uno de los pasajes. ¿Cuál es la esperanza que tiene un impío? Ninguna. Va a enfrentar la muerte sin esperanza. A diferencia de Job, que enfrentará la muerte con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ninguna. Y sigue diciendo más aquí, ¿verdad? Dice que en la angustia Dios no lo escucha, en el versículo 9. No se deleita en su vida, ni invoca a Dios, no se deleita en Dios, ni invoca a Dios como parte de su día a día. No es parte de su vida Dios, no tiene una parte importante en su diario vivir, excepto cuando está en apuros. Ahí sí, ya, algo hace. Pero no va a ser escuchado por Dios por eso. No es así. Esta es otra enseñanza equivocada, ¿verdad? Que hay que ir a clamarle. Sí, debemos de clamarle. Pero debemos saber que Dios está esperando nuestro arrepentimiento. En su paciencia está guardando nuestro arrepentimiento. Luego, del versículo 13 en adelante, está hablando cuál es la porción del impío, y agrega una frase: de parte de Dios. Esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío, y la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. O sea, Dios tiene una parte para ellos. Lo que Job dice es una verdad terrible. Dios está airado contra el pecador y contra el pecado. Entonces el Señor tiene aquí, como va diciendo en toda esta porción, es un juicio para los hombres. Hay muertes, violencias, hay carencias, hay enfermedades, son muy frágiles sus cosas. Aunque pareciera que durante la vida va todo muy bien, tienen que enfrentar un momento, o en la vida o en la eternidad, donde tendrán que enfrentarse con Dios. Según el designio divino, Dios los castigará o en este mundo o en la eternidad. Porque algo que nosotros debemos de tener presentes es que Dios es el juez de toda la tierra. Y esa posición poderosa de Dios de ser el juez de toda la tierra no es algo que no se va a usar. Se va a usar, hermanos. No se va a usar quizá en este tiempo, que Dios lo puede usar como lo hizo con el diluvio. Él fue el juez y dictaminó su justicia, y se muere la humanidad y lo hace. Y nadie va a reclamarle, no hay nadie que lo pueda hacer. Ni derechos humanos que vayan a ir a reclamarle.
Él sabe lo que es el pecado, Él sabe lo que es la maldad, Él sabe lo que es la podredumbre del corazón y la castiga, como ya vimos. Entonces, aquí lo que tenemos es que el Señor traerá muerte, violencia, carencias, enfermedades, situaciones difíciles siempre, fragilidad en todos los aspectos, pero según su designio, o castigará aquí, o castigará en la eternidad. No dudamos que muchos hombres en su terrible maldad sean castigados mientras viven en este mundo, pero muchos no, pero serán castigados cuando estén en la presencia, rindiendo cuentas al Señor, porque todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y le rendiremos cuentas individualmente. Dios nos enfrentará a todos, creyentes y no creyentes. Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo muy en cuenta para nuestra diaria vivir. No vivimos para agradar a nadie, ni por temor a algún personaje religioso de una iglesia. No, es a Dios. Delante de Dios vivimos nosotros. Temor de Dios, apartados del mal, porque es con Él donde estamos nosotros. Quiero hacer aquí como una especie de ejemplo de esto que digo, que Dios castiga aquí o en la eternidad. Por ejemplo, dice: aunque amontone plata como polvo y prepare vestidos abundantes como el barro, dice aquí en el versículo 16 y 17. Aunque amontone plata como polvo y prepare vestidos abundantes como el barro, Él los puede preparar. Pero oigan esto: pero el justo los vestirá, y el inocente repartirá la plata. El inocente repartirá la plata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que es precisamente el actuar del juez de toda la tierra. Aquí, por ejemplo, en Génesis 18:25, cuando Abraham está platicando con el Señor acerca de Sodoma y Gomorra y el juicio que viene, y entonces Abraham le dice a Dios algo que es de Dios: lejos de ti hacer tal cosa, de matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Y lo que va a hacer el juez es hacer justicia. No va a tratar por igual al justo y al que no lo es. Hará justicia y lo tratará fuerte. Ahora, fíjense ustedes aquí en esta parte, en Esdras, capítulo 7, 25 al 26. Quiero decir esto: los gobiernos Dios los ha establecido, y creo yo que deben actuar así como lo dice aquí Esdras capítulo 7. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, se las enseñarás. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro, confiscación de bienes o encerramiento. 4 penas aquí que se darían en aquel momento. Pero yo me atrevo a decir que esto es lo que tienen que hacer los jueces de esta tierra. Y ellos deben de saber que lo que tienen para hacer justicia son los mandamientos del Señor. Sobre esa base se hace la justicia. El no robar, el no matar, el no hacer las cosas indebidas hacia el otro. Es sobre esta base. Y aquí lo que tenía que hacer Esdras, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pero claro que los derechos humanos son un freno para que se aplique una justicia rectamente. El hombre perverso
no puede aprender si no recibe realmente el justo castigo a la maldad que hace. Y no va a aprender, y seguirán haciendo muchas maldades más. Pero aquí lo dice con toda claridad, con toda claridad, el que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del Rey, que la justicia se le aplique severamente. Mandamiento de Dios a esto. En Deuteronomio 10, 18 dice, Dios es el que hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. ¿Cuándo hace esto Dios? Pues probablemente muchos viudas y muchos pobres y muchos extranjeros hayan sufrido y hayan muerto a causa de la injusticia de los hombres. Pero un día, en el conocimiento de Dios y en la manera de Dios, Dios resarcirá esa maldad. No me atrevo a decir que a todos, pero sí a aquellos que en su gracia Él llamó. Para nosotros es muy importante que nosotros podamos ser un pueblo que hace las cosas justas y correctas. Debemos tener tratos muy altos entre nosotros como creyentes y con todos los creyentes de otras partes. Debemos tener tratos muy altos de bondad, de honra, de amor, de servicio, de amor, de exhortación, que pues muchas veces no nos gusta que nos exhorten, pero qué importante es, como les daba el ejemplo al principio. Nos enseñan muchas cosas, las cosas que nos resultan entre los hermanos, es donde nos animamos y exhortamos y alentamos unos a otros. Entonces tomemos en cuenta que el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros como creyentes, recordando 2 Corintios 5, cuando dice 9 y 10, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Este es nuestro deseo, agradarle, temerosos del mal, agradar al Señor. Ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Cuando nos exhortamos unos a otros, cuando nos animamos unos a otros, cuando podemos tomar el valor para hablar uno con otro y exhortar a alguien, o aceptar que alguien me exhorte a mí, estamos ayudándonos para el día en que enfrentemos al Señor. Porque Dios nos está hablando a través de algún hermano para que hagamos caso a la instrucción que el Señor nos da por medio de su palabra. Puede ser un pastor, pero puede ser un hermano que maneja con su vida correctamente la palabra de Dios. Y puede ayudar, puede animar a otros en el amor del Señor para sostener a otra persona. Entonces, esto es vital, muy importante. Así que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, y por esa razón debemos vivir vidas temerosas de Dios y apartadas del mal. Me llama la atención el Salmo 98, cuando tiene 9 versículos, y ahí están aclamando con júbilo al Señor, que lo haga toda la tierra, que prorrumpan y canten con gozo, que canten alabanzas, batan palmas los ríos y canten jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Que Él venga a hacer eso, hermanos, será una bendición enorme, un gozo y una gran alegría. Así que apartarse del mal, eso es discernimiento, eso es inteligencia. Son las dos cosas que nos presenta aquí Job. ¿Cómo voy? Ya muy mal. Todavía no están entrando ya las personas. Bueno, ya con esto vamos a concluir en el capítulo 28. No me detengo mucho porque creo que
A lo mejor un día José Luis nos hablará de este poema tan central, ¿verdad?, que está ahí en todo. Yo solamente voy a mencionar aquí que en el versículo 28 dice, y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Pero fíjense cómo comienza el capítulo 28, ahí en los primeros versículos del 1 al 11, en donde hay una explicación de parte de... ¿Lo estoy durmiendo, hermanos? Brincamos tantito. No, yo sé que duermo. ¿Cómo estaba aquel asunto? Que un día, oiga, hermana, se durmió su esposo, despiértelo. Y la hermana me dijo, despiértelo usted lo durmió. Bueno, que ya con esto terminamos. Allí en esos versículos del 28 del 1 al 11 nos muestra todo el esfuerzo que los hombres hacen para sacar las joyas preciosas, los metales de gran valor, las cosas que son muy apreciadas por los hombres. Se habla de plata, habla del oro, habla del cobre, que en aquellos tiempos era, y sigue siendo, ¿verdad? Una tubería de cobre cuesta mucho dinero. Y así, ¿verdad? Hay muchas, lo compara que los hombres hacen grandes esfuerzos, hacen grandes riesgos, hacen gran gasto para alcanzar esas riquezas. Pero si se fijan en el versículo 12, nos presenta algo, un pero, el pero bíblico, ¿verdad? Pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está la sabiduría y la inteligencia? Y pues nos da diferentes ejemplos aquí, que es inaccesible. No la pueden alcanzar los hombres así por sí mismos, en una manera nada más de ellos, personal, que la alcancen, un estudio de ciencias, ¿no? Es inalcanzable, es demasiado valiosa, no está a la mano de los hombres. Pero en el versículo 23 nos dice que es Dios el que la tiene. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Si queremos tener esta inteligencia que es tan importante y esta sabiduría, tenemos que encontrar a Dios, porque es en Él donde están estas joyas más grandes que el oro. Cuando estemos en la eternidad, pues las calles de la gran ciudad serán de oro, transparente, y las perlas, y las puertas de perlas, y tantas joyas preciosas que, como en los días aquellos en que la plata no valía nada, ¿verdad? En los días de Salomón, serán hermosas, pero no valdrán nada. Lo que vale es la sabiduría y la inteligencia que están en Dios. Esto es lo que vale, hermanos, y es lo que nosotros debemos buscar a través de la palabra de Dios. Aquí dice que esto está desde la creación del Señor. Yo creo que desde el momento en que Él creó todo, ahí en el versículo 26 al 27, cuando Él tenía todo este plan, los hombres teníamos que encontrar por medio de Él la sabiduría y la inteligencia. Como iglesia tenemos la oportunidad de encontrar esto, pero está en su palabra, está en el esfuerzo de conocerlo a Él, está en el camino de buscarlo a Él, está en el camino de la comunión y la vida y la convivencia unos con otros de acuerdo a la instrucción que Él nos da. Esto es sumamente importante, es vital para que nosotros agrademos a Dios, porque dijo al hombre: el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia.
Y debemos ser fieles hasta la muerte en seguir este camino. Está en Dios, hermano, en su palabra, en las cosas que Él ha establecido como principios de nuestra edificación y de nuestra fortaleza espiritual, en las formas en las que Él ha establecido para que nosotros crezcamos en madurez espiritual. Ser fiel hasta la muerte. Y como dice la Nueva Versión Internacional, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia, eso es discernimiento, conocer, saber. A veces uno se sorprende pensando que es muy especial, muy espiritual, pero cuando decide algo, se ve que no era tan espiritual. En las decisiones de cada momento, cómo reaccionamos cuando estamos ante presiones, ante situaciones adversas, cómo nos vemos, ¿verdad? También no es la voluntad de Dios que nos veamos como gusanos, sino como hijos de Dios, temerosos de Dios, que nos tomamos de Él y caminamos de acuerdo a los principios que Él nos presenta. Así que, hermanos, pues que nuestra vida sea fiel al Señor, que fielmente toda nuestra vida seamos temerosos del Señor y nos apartemos del mal. Y para tener una correcta discernimiento en todo esto, caminemos a la luz de su palabra, en los principios que Él ha establecido como medios de gracia para que nosotros maduremos espiritualmente. La oración, la palabra, la lectura, el oír la predicación, la enseñanza, la iglesia. Todo esto nos ayuda a permanecer en el temor del Señor y en apartarnos del mal, como una práctica constante. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por las cosas que podemos encontrar aquí en tu palabra a través de las experiencias de Job con sus amigos. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a apreciar la enseñanza tuya. Ayúdanos a saber que más precioso que cualquier riqueza, que cualquier joya, que cualquier metal precioso está el tener ese temor del Señor, que es sabiduría, y el apartarnos del mal, que es inteligencia. Ayúdanos, Señor, a mirar esto. Limpia nuestros ojos con ese colirio tuyo a través de las escrituras de tu Espíritu Santo, para que nosotros veamos el valor tan importante, imperecedero, sublime, grandioso de todas estas verdades de tu palabra, de andar en el temor del Señor, que es sabiduría, y apartarnos del mal, que es inteligencia. Encamínanos a cada uno de nosotros. Tú sabes nuestras necesidades, tú sabes nuestros pensamientos. Ayúdanos y guíanos para la gloria de tu nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.